Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Hoy vamos a hablar de una despedida silenciosa, privada y profundamente humana, protagonizada por una de las familias más observadas de la historia de Estados Unidos. No fue un funeral público, no hubo discursos ni cámaras, pero lo que ocurrió ese día dijo mucho más que cualquier titular. Esta es la historia del adiós íntimo a Tatiana Kennedy Schlossberg. Durante décadas, el apellido Kennedy ha estado ligado a multitudes, micrófonos y ceremonias públicas, pero esta vez ocurrió todo lo contrario. La mañana del funeral, Nueva York despertó como cualquier otro día de invierno, fría, gris y en movimiento, mientras, en el Upper East Side, se preparaba un acto que el mundo no estaba invitado a ver. La iglesia de San Ignacio de Loyola cerró sus puertas temprano, sin anuncios oficiales, sin transmisión en directo, sin comunicados a la prensa. Afuera solo había vallas policiales, pasos contenidos, y un silencio que contrastaba con la historia de una familia acostumbrada a vivir bajo los focos. Gracias por estar viendo este video, suscríbete al canal, para ayudarme a seguir creando contenido profundo y bien investigado como este. Las calles cercanas fueron acordonadas con discreción. No hubo alfombras, no hubo listas de invitados publicadas, no hubo intentos de controlar la narrativa pública. El mensaje era claro, aunque nunca se dijo en voz alta. Este momento no pertenecía al público, pertenecía únicamente a quienes amaban a Tatiana. Para una familia cuya vida ha sido documentada durante generaciones, esta decisión no fue casual ni improvisada. Fue una elección consciente de proteger algo que casi nunca habían podido proteger del todo, la intimidad. Los primeros en llegar no lo hicieron juntos, ni de forma ceremonial. Los familiares fueron entrando en pequeños grupos, sin detenerse, sin mirar a las cámaras que aguardaban detrás de las vallas. No hubo gestos hacia el exterior, ni saludos, ni declaraciones improvisadas. Cada llegada era silenciosa, como si el simple hecho de cruzar esa puerta ya fuese suficiente. Entre los asistentes estaban Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, caminando sin escoltas visibles, sin la solemnidad pública que alguna vez acompañó cada uno de sus movimientos. Entraron como padres, no como figuras históricas. Poco después llegaron los hermanos de Tatiana, Rose y Jack Schlossberg, cada uno a su ritmo, sin sincronizarse, sin convertir su presencia en una imagen. No había un mensaje que enviar, solo un duelo que atravesar. Más tarde apareció George Moran, el esposo de Tatiana, acompañado por sus dos hijos, Edwin y Josephine. La presencia de los niños cambió por completo el peso emocional del día. Ya no se trataba solo de una pérdida familiar, sino de una ausencia que marcaría infancias enteras. Ellos eran la prueba viva de que esta despedida no cerraba una historia, la dejaba incompleta. Dentro de la iglesia no hubo periodistas, ni fotógrafos, ni testigos externos. No se sabe quién habló, ni qué palabras se dijeron, ni en qué momento alguien rompió en llanto. Ese silencio no fue un fallo informativo, fue un límite que la familia decidió no cruzar, y que nadie desde afuera pudo traspasar. Desde el exterior, sin embargo, algo se podía percibir. Este no era un funeral construido alrededor del legado Kennedy, sino alrededor de una vida específica, breve y profundamente personal. No había símbolos políticos, no había discursos históricos, no había intención de convertir la pérdida en un acto público. Era una ceremonia pensada para recordar a Tatiana como hija, hermana, esposa y madre, no como apellido. Y mientras algunos observaban quién entraba, otros comenzaron a preguntarse quién no estaba allí. No había lista oficial, pero ciertas ausencias, reales o no confirmadas, empezaron a pesar tanto como las presencias. Una en particular comenzó a circular en susurros, no por morbo, sino por el contexto emocional que la rodeaba. Ese silencio, una vez más, decía más que cualquier declaración. Porque este funeral no solo hablaba de una muerte, hablaba de decisiones, de límites, y de una familia que eligió no explicarse. Y para entender por qué todo ocurrió de esta manera, no basta con mirar ese día. Hay que mirar a Tatiana, su forma de vivir, su forma de escribir, y la manera en que enfrentó sus últimos meses. Ahí es donde empieza realmente esta historia.
Para entender por qué esta despedida fue tan cerrada y tan distinta a cualquier otro acto asociado al apellido Kennedy, es necesario detenerse en la persona en el centro de todo. Tatiana Kennedy Schlossberg nunca buscó atención. A diferencia de otros miembros de su familia, no construyó una imagen pública ni utilizó su apellido como una plataforma. Vivió deliberadamente al margen del espectáculo que siempre rodeó a su linaje. Desde muy joven eligió un camino silencioso. Se dedicó a la escritura, al análisis ambiental y a los temas de largo plazo, aquellos que no generan titulares inmediatos pero definen el futuro. Escribía sobre el planeta, sobre la historia, sobre sistemas frágiles que solo se comprenden cuando se observan con paciencia. No hablaba para ser vista, escribía para ser entendida. Quienes la conocieron coinciden en lo mismo. Tatiana no disfrutaba del foco público, no asistía a eventos por obligación social, ni buscaba ser reconocida como una Kennedy. Prefería que su trabajo hablara por ella, y que su vida privada permaneciera exactamente eso, privada. Esa forma de ser se mantuvo incluso cuando su nombre apareció en los medios por una razón imposible de evitar. Su diagnóstico llegó de manera abrupta y profundamente injusta. No era una mujer que se sintiera enferma, había estado nadando, había estado embarazada, había estado viviendo una vida que no parecía frágil. El cambio fue brutal. De un día para otro, el lenguaje médico reemplazó al lenguaje cotidiano. Palabras que normalmente se leen en noticias o se escuchan en historias ajenas pasaron a describir su propia realidad. Tatiana no respondió a eso, con dramatismo ni con discursos públicos. Respondió escribiendo. En su ensayo publicado en The New Yorker, no construyó un relato de lucha ni de victimización. Escribió como alguien que observa lo que le está ocurriendo mientras aún intenta comprenderlo. No acusó, no atacó, no buscó generar polémica. Su texto estaba lleno de detalles íntimos, la sensación extraña de sentirse sana mientras los médicos decían lo contrario. La dificultad de aceptar que el tiempo, algo que siempre se da por sentado, podía de repente tener límites. La experiencia de mirar el mundo seguir su curso mientras el suyo se encogía. Pero el núcleo emocional de su escritura no estaba en la enfermedad, estaba en la maternidad. Tatiana escribió sobre su hijo, sobre lo importante que era para ella que él supiera quién era su madre más allá de un diagnóstico. Quería que entendiera que ella había sido escritora, pensadora, alguien que amaba profundamente el mundo. Y luego estaba su hija recién nacida, una relación marcada por la distancia forzada. No podía sostenerla como había imaginado. No podía vivir la maternidad de la forma que había soñado, y lo expresó con una honestidad que rara vez se ve en textos públicos. Escribió sobre no saber si su hija la reconocería, sobre no saber si algún día se sentiría realmente como su madre. No había autocompasión en esas palabras, solo verdad, una verdad difícil de leer, porque no estaba suavizada ni convertida en metáfora. Con el paso del tiempo, ese ensayo empezó a leerse de otra manera. Lo que originalmente parecía una reflexión, se transformó, sin que ella lo pretendiera, en una despedida anticipada. No una despedida al público, sino a sus hijos, a quienes algún día buscarían entender quién había sido su madre. Ese texto se convirtió en la huella más clara de su voz. Y es aquí donde el funeral cobra sentido. La privacidad, el silencio y la ausencia de espectáculo no fueron decisiones tomadas por la familia al azar. Fueron coherentes con la manera en que Tatiana vivió y escribió. Su despedida reflejó exactamente lo que ella había sido. No una figura pública, no un símbolo político, no un apellido histórico, sino una persona que quiso ser recordada por quienes realmente la conocieron. Sin embargo, incluso en un acto tan íntimo, hubo un elemento que no pudo ignorarse, una tensión no resuelta que flotaba en el aire, sin necesidad de ser mencionada. Una relación familiar marcada por diferencias profundas, que habían quedado expuestas poco antes de su muerte. Y esa historia, silenciosa pero presente, empezó a pesar sobre aquel día. Porque en ese funeral, además de lo que se vio, también importó lo que no se vio, y esa ausencia abrió una pregunta que nadie quiso responder en voz alta. Una pregunta que conectaba el duelo personal con un conflicto más amplio, y ahí es donde el silencio comenzó a volverse incómodo. La pregunta que comenzó a circular ese día,
no necesitaba ser formulada en voz alta para sentirse presente. En un funeral construido con tanto cuidado alrededor del silencio, una posible ausencia podía pesar tanto como cualquier presencia confirmada. El nombre que surgió, casi inevitablemente, fue el de Robert F. Kennedy Jr. Nadie confirmó si estuvo allí, y nadie negó su asistencia. Esa ambigüedad no fue accidental. En otra familia, la duda habría pasado desapercibida, pero en esta tenía un contexto reciente, documentado y profundamente personal. No se trataba solo de un primo más, sino de alguien que Tatiana había mencionado explícitamente en sus últimos escritos. En su ensayo, Tatiana no habló desde la confrontación política. Habló desde la experiencia íntima de alguien enfrentando una enfermedad grave mientras observaba decisiones públicas que afectaban directamente su realidad. Escribió sobre recortes en la financiación para la investigación del cáncer. Escribió sobre cómo ciertas posturas, defendidas públicamente, podían tener consecuencias reales para personas como ella. No lo hizo con rabia, no utilizó un tono acusatorio. Su voz fue calmada, casi clínica, pero precisamente por eso resultó tan poderosa. Porque no discutía ideas abstractas, hablaba de tiempo, de oportunidades perdidas, de posibilidades que quizá nunca llegarían. Desde una cama de hospital, Tatiana observaba cómo el debate político dejaba de ser algo lejano. Ya no era una discusión ideológica, era una cuestión de supervivencia. Y al escribirlo, convirtió una diferencia familiar en algo más profundo, en una reflexión sobre valores y prioridades cuando la vida se acorta. Esa honestidad introdujo una fractura, no una explosión pública, no un escándalo, sino algo más incómodo. Un desacuerdo que no podía resolverse con comunicados ni con silencios estratégicos. Un desacuerdo que quedó suspendido en el aire cuando ella murió. Por eso, el día del funeral, la pregunta no era morbosa, no buscaba conflicto, buscaba entender. Las personas querían saber si ese capítulo había encontrado algún tipo de cierre. Pero no hubo respuesta, no hubo imágenes, no hubo aclaraciones posteriores. La familia no ofreció contexto ni explicaciones. Y al no hacerlo, permitió que el silencio hablara por sí mismo. Tal vez fue una forma de respeto, tal vez fue distancia. Tal vez fue simplemente una decisión consciente de no convertir el duelo en un ajuste de cuentas. Lo cierto es que ese silencio encajó con todo lo demás, con una ceremonia sin discursos públicos, con una iglesia cerrada al mundo, con una familia que decidió no narrar su propio dolor. Porque ese día no estaba diseñado para resolver tensiones, ni para ofrecer conclusiones. No era un espacio para aclarar posturas políticas, ni para cerrar conflictos familiares. Era un espacio para sostener la pérdida sin añadirle más peso del necesario. Y cuando alguien muere tan joven, las preguntas suelen multiplicarse. La gente busca sentido, busca señales de reconciliación, busca finales ordenados. Pero este adiós no ofreció nada de eso. Ofreció algo distinto, un reconocimiento implícito de que no todo se resuelve, de que algunas historias quedan abiertas. Y de que el silencio, a veces, es la única forma honesta de enfrentar lo que no tiene respuesta. Ese silencio no fue frío, fue coherente, fue una extensión natural de la manera en que Tatiana había elegido vivir y escribir, sin estridencias, sin simplificaciones, sin convertir lo personal en espectáculo. Y al final, esa decisión convirtió el funeral en algo más complejo de lo que parecía. No fue solo una despedida privada, fue una declaración silenciosa de límites. Una forma de decir que no todo necesita ser explicado para ser comprendido. Mientras la atención se centraba en el silencio y en las posibles ausencias, otro detalle comenzaba a tomar forma con más claridad. Las personas que sí estuvieron allí contaban una historia muy distinta a la que muchos esperaban. No era un funeral lleno de figuras políticas ni de nombres asociados al poder. Era un espacio construido alrededor de relaciones personales, no de influencia. La lista nunca fue publicada, pero los rostros que se reconocieron fueron suficientes para entenderlo. Familia cercana, parientes unidos por historia compartida, y algunas personas que, desde fuera, podrían parecer inesperadas, no estaban allí por el apellido Kennedy, estaban allí por Tatiana.
La presencia de David Letterman sorprendió a muchos. Alejado del foco mediático desde hacía años, apareció sin cámaras ni declaraciones. No como una celebridad, sino como alguien que había conocido a Tatiana en un plano personal. Su asistencia no hablaba de fama, hablaba de vínculo. También estuvo Carolina Herrera, no como diseñadora icónica, sino como la mujer que había creado el vestido de boda de Tatiana. Un recuerdo asociado a uno de los momentos más felices de su vida. Su presencia conectaba ese día de despedida con un pasado lleno de planes y celebraciones. Otro nombre clave fue David Remnick, editor de The New Yorker, y la persona que había publicado el último ensayo de Tatiana. No era solo un editor, era alguien que había ayudado a que su voz quedara registrada, que entendió la importancia de ese texto no como noticia, sino como testimonio. Cada una de esas personas representaba un capítulo distinto de su vida, no un rol público, sino una relación concreta. La amiga, la escritora, la novia, la madre. El conjunto no parecía una red de poder, sino un archivo emocional. Eso explicaba, en parte, la ausencia de espectáculo. Este no era un acto pensado para el reconocimiento público. Era un espacio donde cada asistente podía recordar a Tatiana desde el lugar específico que había ocupado en su vida, sin necesidad de discursos ni jerarquías. Y en medio de todo eso, los niños seguían siendo el centro silencioso. Edwin y Josephine no entendían el significado completo de lo que ocurría, pero su sola presencia lo definía todo. Eran la razón por la que ese día no podía convertirse en una puesta en escena. Eran la prueba de que la pérdida no era simbólica, era real y cotidiana. Para Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, ese funeral no fue un acto histórico, fue el adiós a una hija cuya vida no se definió por la política ni por el apellido, sino por su sensibilidad, su trabajo y su manera discreta de estar en el mundo. Y eso explica por qué la ceremonia se sintió tan contenida. No hubo intento de construir un mensaje hacia afuera. No hubo voluntad de controlar cómo sería recordado el día. La familia no ofreció una versión oficial porque no necesitaba hacerlo. El mensaje estaba en la forma, en la elección del silencio, en la negativa a convertir el duelo en un evento público, en la decisión de permitir que el recuerdo existiera sin ser explicado. Pero incluso con todo ese cuidado, el impacto no se quedó dentro de la iglesia, porque cuando una figura pública decide no mostrarse, esa ausencia también comunica algo. Y lo que este funeral comunicó fue una idea incómoda para el mundo moderno, que no todo está disponible. Este adiós no pidió atención, no buscó comprensión masiva, no intentó cerrar el relato para el público. Y precisamente por eso, dejó una huella más profunda de lo que cualquier ceremonia pública habría logrado. Porque al final, lo que más llamó la atención, no fue quién estuvo o quién faltó, fue la coherencia. La coherencia entre la vida de Tatiana y la manera en que fue despedida. Y esa coherencia hizo que muchos empezaran a mirar este funeral, no como un final, sino como una extensión silenciosa de su forma de vivir. A medida que pasaban los días, el interés por aquel funeral no disminuía. Al contrario, crecía, pero no crecía por el misterio, ni por las ausencias, ni siquiera por el apellido Kennedy. Crecía porque la despedida había dejado una sensación extraña de historia incompleta. Normalmente, los funerales ofrecen un cierre, un momento final, que ayuda a ordenar el dolor. Este no lo hizo, y esa falta de resolución empezó a resonar en quienes conocían la historia de Tatiana. Ella tenía solo 35 años, una edad en la que la vida suele estar abriéndose, no cerrándose. Había proyectos sin terminar, hijos demasiado pequeños para recordar, una voz que apenas empezaba a ser escuchada con atención. Nada de eso podía resolverse en una ceremonia, por muy cuidada que fuera. Por eso, este funeral no se sintió como un final, se sintió como una pausa, como un momento suspendido entre lo que fue y lo que nunca llegó a ser. Y esa sensación se intensificaba al releer sus palabras. El ensayo que Tatiana dejó no fue escrito como despedida, no había intención de legado ni de cierre, era una observación honesta de su presente, escrita mientras todavía esperaba tiempo. Pero después de su muerte, esas palabras adquirieron otro peso.
Ya no se leían como reflexión, se leían como preparación involuntaria, como si, sin saberlo, hubiese dejado una versión de sí misma para quienes vendrían después, especialmente para sus hijos. En ese texto no intentó explicarse al mundo, intentó explicarse a ellos, quiso dejar claro quién era, qué le importaba, cómo miraba la vida, no como paciente, sino como persona completa. Y ahí es donde el funeral y el texto se encuentran. Ambos rechazaron el dramatismo, ambos evitaron convertir el dolor en espectáculo, ambos eligieron la contención como forma de respeto. Para el público, acostumbrado a narrativas claras, esto resultó desconcertante. No hubo una historia redonda, no hubo una moraleja explícita, no hubo un mensaje final, cuidadosamente formulado. Hubo, en cambio, algo más cercano a la realidad, la aceptación de que algunas vidas terminan sin ofrecer explicaciones. De que algunas muertes no permiten cerrar capítulos, de que el duelo no siempre viene acompañado de respuestas. Ese fue, quizás, el gesto más poderoso de todo. No intentar darle forma a lo que no la tenía, no forzar un significado tranquilizador, permitir que la pérdida existiera tal como era. Por eso este funeral siguió siendo tema de conversación, no porque revelara secretos, sino porque se negó a hacerlo. En un mundo que exige acceso constante, esa negativa fue radical. Tatiana Kennedy Schlossberg no fue convertida en símbolo, no fue utilizada para representar una causa ni una narrativa, fue despedida como lo que había sido. Una mujer joven, una madre, una escritora, alguien profundamente querida. Y quizás esa sea la razón por la que su historia sigue presente. Porque no fue cerrada artificialmente, porque quedó abierta como quedan abiertas las preguntas que importan. Porque obligó a quienes miraban desde afuera a aceptar que no todo está hecho para ser entendido de inmediato. Este no fue un adiós diseñado para tranquilizar al público, fue un adiós pensado para ser verdadero. Y en esa verdad incómoda, sin respuestas claras ni finales ordenados, reside su fuerza. Pero aún queda una parte de esta historia, la parte que no está en la iglesia, ni en las palabras escritas, la parte que vive en lo que permanece después. En lo que sigue creciendo incluso cuando alguien ya no está. Lo que queda después de una muerte tan temprana no es un recuerdo ordenado ni una conclusión clara. Queda una presencia dispersa en palabras, en gestos, en personas que continúan viviendo con una ausencia integrada a lo cotidiano. En el caso de Tatiana Kennedy Schlossberg, lo que permanece no es un mito ni una figura pública, sino algo mucho más frágil y real. Sus hijos crecerán con preguntas que no podrán responderse con fechas ni con titulares. Preguntas sobre quién fue su madre cuando no estaba enferma. Cómo pensaba, qué amaba, cómo miraba el mundo. Y para ellos, las palabras que dejó serán un puente, no una explicación completa, pero sí una voz reconocible. Para su familia, el duelo no terminó cuando se cerraron las puertas de la iglesia. Continuó en la rutina, en los silencios domésticos. En los momentos en los que la ausencia se vuelve evidente sin avisar. El funeral no buscó marcar un antes y un después. Solo ofreció un espacio breve para reconocer una pérdida imposible de ordenar. Y para quienes observaron desde fuera, esta despedida dejó una lección incómoda, que incluso en las familias más expuestas, existen límites que no pueden ni deben cruzarse. Que el dolor no siempre se transforma en narrativa pública, que hay historias que no se completan porque la vida no siempre concede ese tiempo. La figura de Tatiana no crece con los años como crecen los mitos, crece de otra manera, en la relectura de sus textos, en la comprensión tardía de su honestidad, en la forma en que su vida y su muerte rechazan ser simplificadas. No dejó un legado grandilocuente, dejó una huella íntima. Ese fue, quizás, el sentido último de un funeral tan silencioso, no cerrar una historia, sino respetar su forma incompleta. No definir quién fue Tatiana para el mundo, sino permitir que quienes la amaron, la recuerden sin interferencias, no transformar la pérdida en espectáculo. En un tiempo donde todo se comparte y se consume rápidamente, esta despedida eligió otro camino, el de la contención, el de la pausa. El de aceptar que hay dolores que no necesitan explicación para ser reales. Tatiana Kennedy Schlossberg no fue despedida como un símbolo, fue despedida como una persona, y en esa elección, tan simple y tan rara, reside la profundidad de este adiós.
Porque al final, lo más honesto que se puede hacer frente a una vida que terminó demasiado pronto no es intentar explicarla, es permitir que sea recordada tal como fue. Con silencios, con preguntas abiertas, y con una verdad que no necesita ser pronunciada para existir,